En el pequeño pueblo de Santa Rosa, perdido entre las colinas de Nuevo México, vivía una anciana llamada Ángela Hernández. Su pequeña casa, pintada de un cálido color terracota, siempre se destacaba entre los edificios vecinos. No por su belleza ni por su tamaño, sino por una atmósfera especial que alguna vez reinó allí. Los lugareños recordaban los tiempos en que la casa de Ángela era el centro de atracción para toda su gran familia. Los domingos, los niños y nietos se reunían allí. Resonaba la risa, y el aroma de la repostería casera se dispersaba por toda la calle. Pero ahora todo había cambiado. A sus 72 años, Ángela vivía sola. Sus manos una vez hábiles, que creaban sorprendentes obras tejidas, a menudo temblaban por el cansancio y la soledad. La habilidad del tejido, que dominó desde joven, había sido olvidada hace mucho tiempo. Las herramientas se cubrían de polvo en el ático desde hacía más de 10 años. Al igual que los recuerdos de días felices que se acumulaban en su corazón, los hijos se habían dispersado por todo el país. Su hijo mayor, Esteban, había construido un negocio exitoso en Chicago. El hijo del medio, Juan, se había convertido en un arquitecto famoso en Los Ángeles, y su hija María se había casado con un militar, y viajaba con él por varios estados. Parecía una historia común de una familia americana. Los hijos crecieron y se aventuraron lejos del nido. Pero detrás de esta cotidianidad se escondía una herida profunda que no sanaba con el paso de los años. Todo comenzó con una simple disputa familiar sobre la herencia tras la muerte del esposo de Ángela. Palabras imprudentes lanzadas en el calor de la pelea se convirtieron en un muro de silencio. Las llamadas se volvieron cada vez más raras, y las visitas cada vez más cortas y formales. En los últimos 2 años, ninguno de los hijos había venido a casa por Navidad. Solo tarjetas raras y frías conversaciones telefónicas recordaban a Ángela que tenía una familia. Cada noche, Ángela se sentaba en el porche de su casa, mirando el atardecer y reflexionando sobre cómo se entrelazan de manera caprichosa los hilos de los destinos humanos. A veces se tensan hasta el límite, a veces se aflojan sin fuerza, y a veces, incluso se rompen, dejando tras de sí un vacío. Pero en el fondo de su alma, Ángela creía que incluso los nudos más enredados podían deshacerse si se encuentra el hilo correcto por el que vale la pena tirar. No sabía entonces que pronto Dios le enviaría una señal, una pequeña chispa de esperanza que se encendería en llamas y iluminaría el camino de regreso a casa para todos los miembros de su familia. La historia de la discordia de Ángela con sus hijos no comenzó en un solo día. Era como si un tejido cuidadosamente trenzado se estuviera desenredando lentamente. Primero un lazo, luego otro, hasta que un día, la integridad se vio comprometida de forma definitiva. Tras la muerte de Ricardo, el esposo de Ángela, la familia se reunió por primera vez para discutir qué hacer con la casa parental y los pequeños ahorros. Esteban, siempre práctico y sensato, propuso vender la casa y dividir el dinero entre todos los hijos y la madre. Mamá podrá mudarse conmigo o con María. ¿Para qué necesita una casa tan grande estando sola?, decía él, sin comprender que para Ángela cada rincón de esa casa estaba impregnado de recuerdos. Juan, siempre soñador, inesperadamente apoyó a su hermano, aunque normalmente discutían por cualquier cosa. Esta casa es anticuada, requiere reparaciones constantes. Mamá merece una vejez tranquila, no preocupaciones interminables con un techo que gotea y cableado viejo. María, la más joven y emocional de todos, estalló. Solo piensan en el dinero. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con todos nuestros recuerdos? Pero cuando Ángela dijo firmemente que no se iría de la casa que ella y Ricardo habían construido con sus propias manos, incluso María se ofendió. Siempre has sido tan terca, mamá. Solo queremos ayudar. Esa noche, las palabras volaron por la habitación como flechas afiladas. Nunca piensas en nuestros sentimientos, lanzó Esteban. Siempre tiene que ser a tu manera, apoyó Juan. Incluso María, al salir de la casa, murmuró. A veces eres tan egoísta. Ángela no podía creer que sus hijos, a quienes había criado con tanto amor, pudieran decir tales cosas. Ella también había dicho de más, reprochándoles su ingratitud y olvido de las tradiciones familiares. Después de aquel encuentro, las relaciones ya no fueron las mismas. En la siguiente Navidad, Esteban alegó una importante reunión de negocios. Juan, una exposición en otra ciudad. Y María simplemente dijo que ella y su esposo habían decidido pasar las festividades en las montañas. Ángela pasó su primera Navidad sola. Luego,
Hubo otra Navidad de ese tipo. Y otra más. El teléfono sonaba cada vez menos. El cumpleaños de Ángela el año pasado fue celebrado solo por su vecina doña Carlota y su gato Chico. Lo más amargo fue que Ángela nunca conoció a su nieto más joven, el hijo de María, que nació ya después de su pelea. Solo fotos en sobres que llegaban una vez al año. Sin una sola palabra, solo con la fecha en el reverso. Todo cambió un día de primavera cuando Ángela decidió limpiar su ático. Los años de soledad le habían enseñado a mantener ocupadas las manos y la mente, para no pensar en el dolor en su corazón. En un rincón alejado, bajo una capa de polvo, descubrió una antigua caja de madera con herramientas para tejer. Al verlas, Ángela se detuvo, y luego lentamente acarició la suave superficie de los ganchos y agujas. Esa caja pertenecía a su abuela Consuelo, una hábil artesana que podía transformar hilos comunes en verdaderas obras de arte. Macramé, bordado, encaje. Consuelo dominaba todas estas técnicas, y le había transmitido su destreza a su nieta. Cuando era niña, Ángela pasaba horas sentada junto a su abuela, observando los movimientos de sus manos, y escuchando historias sobre cómo el tejido ayuda a conectar no solo hilos, sino también personas. ¿Ves, Angelita, cómo se entrelazan estos hilos? Así también se entrelazan nuestros destinos. Cada hilo es importante, cada nudo tiene su significado. Si un hilo se rompe, todo el patrón puede deshacerse. Pero nosotras, las artesanas, conocemos el secreto. Cómo restaurar incluso el patrón más complejo. Ángela sacó de la caja un ovillo de hilo beige y un viejo gancho con el mango gastado. Sus manos recordaban los movimientos, aunque ya habían pasado tantos años. Primero con inseguridad, y luego cada vez más decidida, comenzó a tejer un simple mantel. Con cada movimiento, algo despertaba dentro de ella. No solo recuerdos, sino algo más profundo, parecido a un renacimiento. Esa noche, Ángela no pudo dormir. Se sentó en su silla mecedora y tejió a la luz de la lámpara de escritorio. Los patrones se volvían cada vez más complejos, y sus dedos se movían con más confianza. Para la mañana, tenía sobre sus piernas un pequeño mantel, con un diseño de hojas y flores entrelazadas. Por primera vez en mucho tiempo, Ángela sintió paz. Se parecía a volver a casa después de un largo viaje. Recordó las palabras de su abuela. Los hilos no solo unen la tela, unen corazones y destinos. En ese momento, en la mente de Ángela nació la idea. ¿Y si a través de este antiguo oficio pudiera restaurar los hilos desgarrados que la conectaban con sus hijos? ¿Y si no era simplemente una coincidencia, sino una señal del cielo? Desde ese día, Ángela empezó a tejer todos los días, recuperando poco a poco habilidades olvidadas y recordando antiguos patrones. Aún no sabía que Dios ya había comenzado a entrelazar su propio patrón en su destino, mucho más complejo y sorprendente de lo que ella podía imaginar. Cada mañana, Ángela comenzaba su día con una oración. Desde que volvió al tejido, esas oraciones se volvieron especiales. Sentada junto a la ventana, donde la luz del sol caía sobre su trabajo, Ángela hablaba en voz baja con Dios, entrelazando sus pensamientos y emocionales en cada patrón. Señor, ayuda a mis hijos a encontrar el camino a casa. No a estas paredes, sino a mi corazón, susurraba ella, creando otro milagro tejido. Sus dedos se movían al ritmo de las palabras de la oración, y a veces sentía que escuchaba una respuesta. No en palabras, sino en la sensación de calor y esperanza que se desbordaba en su pecho. Ángela comenzó a crear piezas especiales para cada uno de sus hijos. Para Esteban tejía un patrón sólido y geométrico, tan claro y estructurado como su forma de pensar. En el trabajo para Juan, entrelazaba líneas onduladas y giros inesperados, reflejando su naturaleza creativa. Y para María creaba delicados motivos florales que recordaban cómo de pequeña recogía flores silvestres para ella. En cada puntada está mi amor por ellos. En cada nudo está mi oración de perdón, decía Ángela a su vecina Carlota, quien observaba con asombro la transformación de su amiga. Mientras trabajaba en cada pieza, Ángela recordaba momentos felices de la vida de sus hijos. Los primeros pasos de Esteban, el primer dibujo de Juan, la primera sonrisa de María. Estos recuerdos también se entrelazaban en los patrones, haciéndolos vivos y cálidos. Pronto, la pequeña casa de Ángela se transformó. Por todas partes aparecieron mantelitos, manteles, fundas para sillas y hasta cortinas. Todo hecho a mano por ella.
Cada pieza llevaba consigo un fragmento de su alma y una silenciosa oración por el regreso de su familia. Una noche, mientras trabajaba en un diseño especialmente complicado, Ángela sintió una extraña tranquilidad, como si alguien le pusiera una mano en el hombro. No temas, hija mía. Oigo tus oraciones. Parecía susurrarle a alguien. Ángela levantó la vista y vio cómo el último rayo del sol poniente iluminaba su trabajo, creando un asombroso patrón de sombras y luz en la pared. En ese momento, creyó firmemente que su tejido no era simplemente una forma de pasar las solitarias noches, sino un verdadero camino espiritual hacia la reconciliación. Dios también está tejiendo su diseño, pensó Ángela, y todos somos hilos en sus manos. Con este pensamiento llegó la calma y la confianza de que todo ocurre por una razón, y que cada puntada la acerca a la reunificación con sus hijos. No podía saber que en ese mismo momento, a 200 kilómetros de distancia, una joven llamada Lupita hojeaba una vieja revista sobre oficios populares, y su mirada se detuvo en un artículo sobre el tejido tradicional mexicano. El Festival de Oficios en Santa Rosa nunca había atraído a muchos turistas, pero ese año, los organizadores se esforzaron al máximo. La pequeña plaza del pueblo se llenó de carpas y mesas, donde los artesanos locales exhibían sus obras. Una vecina convenció a Ángela para que mostrara algunas de sus piezas tejidas, y ahora se encontraba sentada tras una modesta mesita, sintiéndose incómoda bajo las miradas de los transeúntes. «Es simplemente increíble», exclamó una joven, al detenerse ante la mesa de Ángela. «Nunca he visto una técnica de tejido así. Es como lo que hacía mi bisabuela de Durango». Ángela levantó la vista y vio delante de sí a una joven delgada de unos 25 años, con cabellos negros brillantes y vivos ojos marrones. Algo en sus rasgos le pareció familiar a Ángela. «Me llamo Lupita González», se presentó la desconocida. «Estoy reuniendo material para mi blog sobre oficios tradicionales. ¿Puedo fotografiar tus obras? Y, tal vez, ¿podrías enseñarme esta técnica?» Ángela aceptó, sin entender por qué. Normalmente evitaba nuevos encuentros, pero algo en esta joven le hacía sentirse cómoda. Acordaron encontrarse al día siguiente. Mientras tomaban una taza de té con canela, Lupita contó que acababa de casarse con un joven ingeniero llamado Diego Hernández. Al mencionar ese apellido, el corazón de Ángela dio un brinco. «¿Hernández? ¿Casualmente no conoces a Esteban o Juan Hernández?» «Diego es hijo de María Hernández. ¿Y tú?» En ese momento, ambas mujeres se congelaron, dándose cuenta de la increíble coincidencia. Delante de Ángela estaba la esposa de su nieto, a quien nunca había visto. El incómodo silencio que se instaló entre las dos mujeres era denso como la niebla. Lupita fue la primera en romper el silencio. ¿Eres la abuela de Diego? ¿La misma Ángela?» En su voz se mezclaban asombro, confusión y algo parecido a la reverencia. Ángela asintió lentamente, sin confiar en su voz. Sus manos temblaban y la taza de té tintineó contra el plato. «Dios mío», susurró finalmente, «¿por qué caminos nos traes?» En los días siguientes, Lupita visitó a menudo a Ángela. Resultó ser una alumna sensible y atenta. Durante las lecciones de tejido, hablaron mucho. Ángela se enteró de que Diego y Lupita pronto tendrían un hijo, su primer bisnieto. El corazón de Ángela se llenó de alegría y dolor a la vez. Un día, Lupita pidió permiso para llevar algunas de las obras de Ángela para una sesión de fotos. «Quiero mostrarlas en mi blog. Y, si no te importa, me gustaría contarle a Diego. Debes saber que te he encontrado». Una semana después, en la puerta de la casa de Ángela, estaba un alto joven con cabellos oscuros y ojos familiares. Los ojos de María. «¿Abuela?», pronunció con inseguridad. Era el primer encuentro de Ángela con su nieto. Pasaron mucho tiempo sentados en el porche, hablando del clima, de la ciudad, del tejido, de todo, excepto lo principal. Pero antes de irse, Diego inesperadamente abrazó a Ángela. «Mamá no sabe que estoy aquí», susurró. «Pero le contaré. Y creo que necesita ver tus obras. Hay tanto amor en ellas». 3 días después, sonó el teléfono. La voz de María, temblorosa e insegura, dijo: «Mamá, ¿podemos hablar?». Lo que comenzó con un simple tejido, se estaba convirtiendo en el hilo que lentamente, pero de forma segura, unía nuevamente la desgarrada tela de la familia Hernández. El encuentro con María ocurrió en un pequeño café a medio camino entre sus ciudades. Ángela llegó en autobús, trayendo consigo una pequeña bolsa tejida.
un regalo para su hija. Al ver a su madre, María se congeló por un instante, y luego corrió hacia ella, abrazándola con tanta fuerza como si quisiera recuperar todos los años de separación. «Perdóname, mamá», susurró entre lágrimas. Ángela acariciaba el cabello de su hija y respondía en voz baja. «Ambas tenemos mucho de qué disculparnos, mi hija». Hablaron durante horas, sobre el dolor, los rencores, la incomprensión, sobre lo difícil que puede ser escucharse cuando cada uno está seguro de tener razón. María contó que cuando Diego le mostró las fotos de las obras tejidas de su madre, inmediatamente reconoció el patrón especial que Ángela siempre entrelazaba en las cosas destinadas a ella. «Era como si escuchara tu voz, mamá. Hablaste conmigo a través de estos patrones». Regresando a casa, Ángela se sentía como renacida. El siguiente paso sería una llamada a Esteban. La conversación fue difícil, pero el hijo mayor aceptó venir el fin de semana. Luego siguió Juan, quien, para sorpresa de Ángela, resultó ser el más emocional de los tres. «Siempre quise volver», confesó, pero no sabía cómo dar el primer paso. En el Día de Acción de Gracias, la familia Hernández se reunió por primera vez en muchos años en la casa de Ángela. En la mesa había un magnífico mantel hecho a mano, y en el centro había una vela, símbolo de la presencia de Dios en su reunión. «Miren», dijo Ángela señalando el mantel. «Este hilo es tú, Esteban, fuerte y recto. Y este, con sus curvas, es Juan. Y aquí, ¿ven cómo los hilos se entrelazan en una flor? Eres tú, María, y tus hijos. Todos juntos creamos el patrón de nuestra familia». Después de la reunión familiar, la vida de Ángela cambió de manera inconfundible. Su casa volvió a llenarse de voces, risas y calor. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando María le propuso a su madre comenzar talleres de tejido para toda la familia. «Debemos preservar tu arte, mamá», dijo ella. «Es parte de nuestra herencia». La primera clase fue incómoda. Los dedos de Esteban, acostumbrados al teclado del ordenador, no parecían querer obedecer. Juan, por el contrario, captaba todo al instante, mientras que la pequeña hija de María creaba tales patrones peculiares, que Ángela solo movía la cabeza sonriendo. «Paciencia», repetía ella. «El tejido nos enseña a ser pacientes. Como en la vida, a veces es necesario deshacer el patrón y empezar de nuevo». Poco a poco, estas reuniones familiares se volvieron una tradición. Una vez al mes, los hijos y nietos de Ángela se reunían en su casa para crear y compartir. Esteban incluso propuso abrir una pequeña tienda para vender las obras de su madre, y organizó un sitio web donde se podían pedir productos y registrarse para clases. «¿Ven cómo Dios lo ha manejado todo?», afirmaba Ángela, sentada rodeada de su familia. Lo que parecía el final, se convirtió en un nuevo comienzo. Nuestras diferencias eran como hilos enredados, pero Él nos ayudó a crear un hermoso patrón. En el día de su 75 cumpleaños, Ángela recibió un regalo especial. Un álbum con fotos de todos los miembros de la familia, sosteniendo sus obras tejidas. En la última página, había una fotografía de su casa desde el aire, que increíblemente se asemejaba a uno de los patrones más complejos de Ángela. «Nuestras vidas están entrelazadas más fuertemente que cualquier hilo», escribió Esteban en la dedicatoria. «Gracias por enseñarnos el arte de restaurar las conexiones desgarradas. Esta es la lección más importante de nuestras vidas». Hoy en día, en la casa de Ángela Hernández, siguen reuniéndose personas. Vienen a aprender no solo el arte del tejido, sino también la sabiduría de la paciencia, el perdón y la restauración de relaciones. Y cada uno que cruza el umbral de su casa siente una presencia especial. Esa misma presencia, que una vez guió las manos de una mujer anciana hacia una caja olvidada de herramientas, y de este modo, salvó a toda una familia del desvanecimiento. Amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia sobre la sabia Ángela y su familia. Espero que el relato de cómo un simple oficio ayudó a restaurar los lazos familiares desgarrados haya tocado su corazón, y tal vez les haya recordado la importancia de la paciencia y el perdón en sus propias relaciones. Si les ha gustado esta historia, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo para no perderse nuevas historias inspiradoras sobre personas comunes y sus extraordinarias vidas. También no olviden dar like y compartir este video con aquellos que también podrían necesitar este recordatorio sobre la fuerza del amor y la fe. Nos vemos en los siguientes episodios. Que Dios los bendiga.